Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francesco Flores, estudiante de Kinesiología de la Universidad de Viña del Mar. Hoy día vamos a realizar una serie de videos, los cuales son test ortopédicos. ¿Cuál es el objetivo de realizar estos videos? Poder demostrar nuestra capacidad de poder describir y aplicar estos tests, que son los más utilizados en la clínica musculoesquelética. Para comenzar la realización de nuestros tests, pasamos al primer segmento, que es cervical pelvis, realizando el primer test, que sería test Purling. Para la realización de el objetivo es valorar la afectación de las raíces nerviosas cervicales. ¿Cómo tiene que estar el paciente y el examinador? El paciente tiene que estar sentado y con la cabeza en posición neutra. El examinador por posterior y con la cabeza a la altura del tronco del examinador. ¿Cómo se realiza este test? El examinador junto a sus brazos, sus manos, con una inclinación hacia un lateral y una compresión axial. Luego hacia el otro lado, una compresión axial. Para esto se utiliza para buscar los hallazgos positivos. ¿Y esto cuándo es positivo? Cuando existe una aparición de dolor, cuando se genera la compresión, el dolor y aparición de parestesia. Otro hallazgo positivo es que al generar esta compresión, vamos a ver que las raíces nerviosas va a haber un dolor y se va a intensificar los síntomas. Esto se puede irradiar hacia los brazos también. Continuando con nuestro video, pasamos al siguiente, que es el test de distracción. El objetivo de este test es determinar la presencia de una radiculopatía cervical. ¿Cuál es la posición de nuestro paciente? Tiene que estar sentado y con la cabeza en posición neutra. La posición del examinador tiene que estar de pie, vertical al hombro que está afectado, y la cual que esto va a estar en la altura del tronco del examinador. La posición de las manos tiene que ser una mano en la mandíbula y la otra en la zona occipital. Luego, con una tracción ascendente, haremos este test. Bueno, hablando ahí ya de la ejecución, la tracción ascendente de este paciente de este test, tenemos que primero el paciente debe tener un dolor. ¿Por qué? Porque el hallazgo positivo va a ser cuando el dolor decrece o desaparece cuando se genera la tracción. Así se ejecuta. Y así es este test. Continuando con nuestros videos, pasamos al siguiente, que sería el test de compresión de Jackson. Para el objetivo de este test es estudiar la comprensión de las raíces nerviosas cervicales. ¿Cómo se realiza este test? El paciente sentado con la cabeza rotada, el examinador por posterior, con las manos entrelazadas y generando una compresión descendente. De igual forma, hacemos lo mismo y repetimos la maniobra hacia el otro lado. ¿Cuándo este hallazgo es positivo? Cuando se manifiesta dolor que se vaya hacia el brazo. Con esto ya tendríamos un test positivo. Continuando con nuestro video, pasamos al siguiente, que es el test o maniobra de Addison, el cual tiene como objetivo detectar la presencia de un fenómeno compresivo vasculonervioso en el desfiladero toracobraquial. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente, con los brazos ligeramente separados y con una rotación hacia el mismo brazo que se ve afectado. La posición del tratante debe ser por detrás del paciente, con el segundo y tercer dedo buscando el pulso radial. Y en esta posición la ejecución será la siguiente: se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y que la mantenga.
Perfecto. Gracias. Bueno, el hallazgo será positivo cuando existe una disminución o desaparición del pulso radial al posicionar al sujeto o tras la inspiración profunda que se acompaña de una parestesia o de dolor. Continuando con otro video, pasamos al siguiente, que es el test de tensión de extremidad superior. El objetivo de este test es valorar la presencia de alguna radiculopatía de origen cervical. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente, con la cabeza en posición neutra. La posición del tratante o examinador por detrás de este, con una mano en la cabeza y la otra mano a nivel del hombro afectado. La ejecución de esta debe ser que el paciente, con una rotación externa y una supinación de antebrazo, con una leve abducción del hombro afectado, y el tratante, con la mano en la cabeza y la otra mano a nivel del hombro, genera una compresión descendente. Perfecto. Así se realiza este test. El hallazgo será positivo cuando exista una aparición de dolor a nivel del hombro, del antebrazo o de los dedos, dando así unas complicaciones que serán de origen de las raíces espinales. Continuando con nuestro video, pasamos al siguiente, que es el test de Adams. El objetivo de este test es valorar el tronco, la simetría del tronco. Para esto le pedimos a nuestro paciente que de pie, en bípedo, genere una flexión de tronco con las manos hacia el piso. Ahí. El tratante debe estar mirando cualquier anormalidad en el tronco. Para esto la prueba va a ser positiva si existe una asimetría de tronco, específicamente una presencia de una joroba en las costillas. Continuando con la prueba, pasamos a la siguiente, que es la prueba de la Sech. El objetivo de esta es poner en evidencia o manifiesto la existencia de alguna radiculopatía de origen mecánico. La posición del paciente debe ser estrictamente de cúbito supino. La posición del tratante debe ser de pie, en donde las manos, una debe estar sobre la rodilla en la cara distal del muslo y la otra en la cara plantar del antepié. La ejecución de este debe ser que el examinador o el tratante debe flexionar la cadera en unos 70 grados, manteniendo la rodilla en extensión, aplicando una ligera rotación interna y una aducción de cadera. Gracias. El hallazgo será positivo si existe una aparición o manifiesto de dolor en la zona lumbar y en la cara posterior del miembro inferior, por la tensión nerviosa del nervio ciático o otra de las subraíces que puedan estar por ahí. Continuando con otro video, pasamos al siguiente, que es la prueba del Trendelenburg, la cual consiste o tiene como objetivo valorar las competencias de la musculatura pélvica, específicamente la del glúteo medio. La posición de nuestro paciente debe ser en bipedestación, la posición del examinador por detrás del paciente. En este caso, vamos a pedir al paciente que mire hacia la pared para poder tener una mejor evaluación, y le pediremos que haga una flexión de rodilla y una flexión de cadera. Perfecto. Idealmente este test se hace con menos ropa para poder evaluar esos segmentos. El hallazgo será positivo cuando existe una aparición visual de un descenso de la hemipelvis en descarga. Bueno, damos por concluido este test. Continuando con nuestro video, pasamos al siguiente, que es el test de Bowman. El objetivo de este test es estudiar la funcionalidad de los ligamentos sacroiliacos. Para esto tenemos que tener a nuestro paciente de cúbito prono y la posición del examinador o tratante de pie junto a la pelvis del paciente para el lado que vamos a valorar. La ejecución de este debe ser que el examinador o el tratante pone su mano en la rodilla, a la altura de la rodilla, y con la otra mano a la altura del tobillo. Lleva una flexión de 90 grados de rodilla y provoca una extensión de cadera. Perfecto. El hallazgo será positivo si existe un dolor en la articulación sacroiliaca
lo que da protagonismo a una afectación de los ligamentos sacroiliacos. Bueno, damos por concluido el test de Yeoman. Continuando con nuestros videos, pasamos al siguiente, que es el test de Geisler. El objetivo de este test es valorar la disfunción sacroiliaca. La posición de nuestro paciente debe ser de cúbito supino, casi al borde de la camilla, para generar este test. La posición del tratante frente a la cadera valvar. La ejecución de este debe ser generando una flexión de rodilla y una flexión de cadera máxima con apoyo en sus manos. Luego la otra pierna a valvar. Se genera una extensión de rodilla, una abducción de cadera y una hiperextensión de cadera. Se deja caer. Perfecto. Vuelvo a su posición inicial. El hallazgo será positivo siempre cuando tenga una aparición o manifestación de dolor en la región sacroiliaca o en la sección coxofemoral. Con esto damos por concluido el test de Geisler. Continuando con nuestros test, pasamos al siguiente, que es el test de prevención posterior. El objetivo de este test es poner en manifiesto la inestabilidad del humeral posterior. La posición de nuestro paciente debe ser de cúbito supino, con la posición de un hombro en flexión de 90 grados y flexión de codo también a 90 grados. La posición del tratante debe ser bajo la escápula, una mano bajo la escápula, generando una estabilidad, y con la otra mano generando una compresión axial o descendente. Así se realiza este test y el hallazgo será positivo si hay una reacción de aprehensión, normalmente que sea dolorosa, o una resistencia en el deslizamiento humeral posterior. Bueno, damos por concluido este test. Continuando con nuestras pruebas, pasamos a la siguiente, que es la prueba de NIR, la cual tiene como objetivo poner en manifiesto la presencia de alguna lesión subacromial. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente y la posición del examinador detrás del paciente. La ejecución de este será que mediante la toma con la mano distal en la zona proximal del antebrazo se hace una rotación interna y con la otra mano en la posición de la escápula se genera una presión a modo de estabilidad. El hallazgo será positivo cuando exista aparición de dolor o malestar en la región que estamos estudiando, especialmente al final del arco donde se genera el movimiento. La existencia de esta puede ser debido a la existencia de algún conflicto en el espacio de subacromial. Con esto damos por finalizado el test de NIR. Continuando con estos test, pasamos al siguiente, que es el test de Hopkins-Kennedy, la cual tiene como objetivo evidenciar la presencia de un conflicto anteromedial en el hombro. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente, con una flexión de 90 grados de hombro y de codo, en 90 grados también. La posición del tratante de pie, detrás del paciente, con una mano en el tercio distal del antebrazo y con la otra mano sosteniendo la parte del codo. La ejecución de este será que el tratante debe ejecutar una compresión perfecto, así generando estos movimientos. El hallazgo será positivo si en la rotación interna que se genera existe o aparece algo de dolor o exacerbación de tratamiento subacromial, la cual puede poner en manifiesto lo que comentaba, que puede ser el dolor, ya sea ligero con malestar. Con esto damos por finalizado el test de Hopkins-Kennedy. Hola, continuando con nuestros videos, pasamos al siguiente, que es el test de Empty Camel o test de gata vacía. En este test, el objetivo es valorar el músculo infraespinoso. La posición del paciente debe ser bípedo, la posición del tratante bípedo lateralizado a él. La ejecución de este test se le pide al paciente que genere una abducción
en 90 grados, con los puños cerrados y los pulgares hacia arriba. En esta posición ya empezamos con nuestro test aplicando una fuerza hacia abajo mientras el paciente la resiste. Perfecto. Luego, continuando con este test, le pedimos al paciente que haga una aducción en el plano horizontal de 30 grados aproximadamente y que ponga los pulgares hacia abajo. Al igual que el anterior, ejercemos una presión hacia abajo mientras el paciente resiste. Perfecto, muchas gracias. El hallazgo será positivo cuando exista un dolor o queja del paciente cuando uno ejerce la presión. Esto puede ser un indicio de un desgarro en el manguito rotador. Hemos concluido el test de la lata vacía o empty can. Continuando nuestros tests, pasamos al siguiente, que es la prueba de Yergason, la cual tiene como objetivo detectar la inflamación del tendón de la porción larga del bíceps braquial. La posición de nuestro paciente debe ser sentado con el codo pegado al tórax en una pronación y el codo en flexión de 90 grados. La posición del examinador debe ser con una mano a la altura de la muñeca, en la zona en el segmento distal del antebrazo, y la otra a nivel de codo. La ejecución de este debe ser que el paciente debe intentar hacer supinaciones, repetidas supinaciones, mientras yo genero una resistencia. ¿Perfecto? El hallazgo será positivo si existe un aumento de la sensibilidad en la corredera bicipital o una luxación ocasional del tendón de la porción larga del bíceps braquial. Esto puede ser correspondiente a una presencia de tendinitis bicipital o una lesión del ligamento transverso respectivamente. Con esto podemos dar por finalizado el test. Continuando con nuestro video, pasamos al siguiente, que es el test de Young o prueba de Young. El objetivo de este test es valorar el músculo supraespinoso y su inserción tendinosa. La posición del paciente en bípedo, la posición del tratante también de pie, bípedo, al lateral del paciente. La ejecución de este se le pide al paciente que genere una abducción de hombro con los pulgares hacia abajo. Y en esta posición se le ejerce una presión. Gracias. El hallazgo será positivo cuando exista dolor o queja del paciente cuando se ejerce la presión hacia abajo. Ahí podemos decir que puede ser un degeneramiento del tendón del supraespinoso o puede ser algún desgarro en ese tipo. Hemos concluido con el test de Young. Pasando al siguiente test, nos vamos con la prueba de SPID. El objetivo de este test es valorar la porción larga del bíceps braquial y evidenciar una inflamación de esta misma. La posición del paciente debe ser sedente, con los brazos extendidos al hablar, con el codo extendido en supinación. La ejecución de este será que el tratante debe estar bípedo, lateral a él, al segmento de varón. La posición craneal, o sea, mano craneal, debe ser en el tercio proximal del antebrazo y la otra mano en la zona del hombro. Aquí le pedimos al paciente que genere una flexión de hombro y el cual nosotros generamos una resistencia. Perfecto. El hallazgo será positivo cuando exista un dolor o debilidad que nosotros hayamos percibido, que el paciente haya percibido en realizar este ejercicio. Con esto damos por finalizado el test. Continuando con nuestros test, pasamos al siguiente, que es la prueba de Young.
la cual tiene como objetivo detectar la presencia de un problema anteromedial en el hombro. La posición de nuestro paciente debe ser sentado con una mano en el hombro contralateral. La posición del tratante o examinador debe ser de pie junto al sujeto de valor y junto al segmento de valor, con una mano en el hombro y la otra mano en el codo. La ejecución de este se le pide al paciente que genere una elevación de codo y mientras el tratante genera una oposición de fuerza. Por favor. Ya, perfecto. El hallazgo será positivo si existe la presencia de dolor o malestar en la región periacromial, que es indicativa de la existencia de algún problema subacromial de carácter anteromedial. Bueno, con esto damos por finalizado el test de Yoku. Continuando con nuestro test, pasamos al siguiente, que es el signo de Hornblower. El objetivo de este test es valorar la musculatura del infraespinoso. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente, la posición del examinador bípedo lateral al paciente. La realización de este test se le pide al paciente que genere una flexión de codo y una flexión de 90 grados de hombro, para la cual la realización de este será que él debe girar hacia atrás o hacer una rotación externa, mientras el tratante genera una resistencia. ¿Qué es esto? El hallazgo será positivo si el paciente indica que no puede realizar este ejercicio de rotar externamente en esta posición. También se muestra algo de dolor. Hemos concluido con este test. Continuando con estas pruebas, pasamos a la siguiente, que es la prueba de lift-off, la cual tiene como objetivo valorar el estado del tendón del músculo subescapular. La ejecución de este test es que nuestro paciente debe estar en bípedo, mirando hacia la pared. La posición del tratante lateral bípedo también al paciente. La ejecución será que el paciente debe hacer una rotación externa y una flexión de codo, la cual ahora tiene que hacer una separación de su mano frente a la espalda, mientras yo pongo una resistencia. ¿Perfecto? Eso bueno. El hallazgo será positivo si se encuentra dolor o incapacidad de realizar este ejercicio. Esto dará manifiesto que existe algún desgarro en los tendones del supraescapular. Damos por finalizado el test. Continuando con nuestro video, pasamos al siguiente test, que es la prueba activa de epicondilitis o test del tenista. El objetivo de este test es poner en manifiesto la presencia de alguna inflamación en los tendones de la musculatura epicondílea. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente con el antebrazo apoyado en la superficie en pronación. La posición del tratante debe ser también en sedente a la altura del paciente y con un brazo, con una mano, generando una estabilidad en el codo. Bueno, la modo de ejecución, con la mano que queda libre, hay que hacer una extensión y una desviación radial de nuestro paciente, aplicando una pequeña resistencia, como dije. ¿Dónde se pone esta resistencia? Directamente en el tercer radial, o sea, en el tercer metacarpo del brazo de la mano de valor. Por favor, genera una extensión. Perfecto. Bueno, el hallazgo va a ser positivo cuando exista una presencia de un dolor localizado en la región epicondílea, que indica una tendinitis del segundo radial o del extensor común de los dedos. Bueno, con esto podemos dar como finalizado el test del tenista o de activa de epicondilitis. Continuando nuestro video, pasamos a la siguiente, que es la prueba activa de epitrocleitis o test de Wolfington. Para este, el objetivo es
comprobar la existencia de alguna patología tendinosa en la inserción de la epitróclea humeral. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente, con el codo en extensión y en una supinación. La posición del tratante debe ser frente al sujeto, con una mano debo fijar a la altura del codo y con la otra a la altura de la palma. La ejecución de este será que yo llevaré una extensión y nuestro paciente llevará hacia una flexión palmar. Perfecto. El hallazgo será positivo si existe un dolor localizado en la musculatura de la epitróclea. Continuando nuestro test, pasamos al siguiente, que es el test del Fallen. El objetivo de este test es evidenciar una compresión de los nervios medianos a nivel del túnel carpiano. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente, la posición del tratante frente al paciente, para poder observar. La ejecución se le pide al paciente que haga una flexión palmar y que ponga sus manos frente a frente contralaterales en una posición de hombro. Bien, debe mantener esta posición más o menos a PP de 1 minuto. Bueno, el hallazgo va a ser positivo cuando existe una aparición o adormecimiento o entumecimiento, parestesia, en el territorio correspondiente al nervio mediano. Bueno, con esto hemos concluido el test de Fallen. Continuando con nuestro video, pasamos al siguiente, que es el test de Finkelstein. Este test tiene como objetivo valorar la presencia de una tendinocilitis de los tendones abductor largo y los extensores del primer dedo. La posición de nuestro paciente es indiferente, en este caso lo daremos sedente, en el cual nosotros tenemos que pedir al paciente que genere en codo un poco flexionado, haga una inclusión del pulgar y lo abrace con los otros dedos. La posición del tratante será con una mano abrazando la mano completa y la otra en el segmento distal del antebrazo. La ejecución de este será que el tratante debe generar pasivamente una narización. Perfecto. El hallazgo será positivo cuando existe una aparición de dolor en los tendones ya antes ya referidos a nivel de los estiloides radiales. Esto damos por concluido el test de Finkelstein. Continuando con este test, pasamos al siguiente, que es la prueba de Tinel, la cual tiene como objetivo evidenciar la neuropatía del nervio cubital. La posición de nuestro paciente debe ser en sedente y la posición del tratante debe ser lateral al paciente. Y a modo de ejecución, se debe generar una extensión completa del codo y una pequeña flexión para buscar el nervio cubital. Para la ejecución, debemos que con la mano que queda libre del examinador debe golpear suavemente el nervio cubital a su paso por el canal epitrócleo auriculario, en este sector. Perfecto. El hallazgo va a ser positivo cuando existe una sensación de descarga eléctrica a lo largo del trayecto nervioso, en sentido de caudal o craneal. Bueno, con esto vamos a dar por finalizado el test de Tinel. Continuando con estos tests, vamos a empezar con el test de Faber, que el objetivo es valorar el tono del suave ilíaco. ¿Cómo se realiza? Se realiza que nuestro paciente en primera instancia tiene que estar de cúbito supino, el examinador de pie justo a la altura de la pelvis. ¿Cómo se realiza? Se genera una flexión de cadera y rodilla, manteniendo que el pie quede apoyado en la rodilla contralateral. Con una mano se estabiliza la cadera y con la otra le generamos una compresión descendente a la rodilla. Así. El hallazgo es positivo cuando existe un déficit
entre la separación de la rodilla evaluada contra la contralateral, generando que estas genere un espacio donde una no descienda más que la otra. Esto significaría que es indicativo de que existe un espasmo en el psoas. Bueno, también para agregar, esta maniobra también es conocida como la prueba de Patrick. Bueno, hemos concluido este video. Continuando con nuestros test, pasamos al siguiente, que es el test de Fadir, el cual tiene como objetivo evaluar el dolor y el pinzamiento de la femoroacetabular. Para esto le pedimos a nuestro paciente que tiene que estar de cúbito supino, el examinador al costado de él. La ejecución de este es generar una flexión de cadera, una rotación interna de cadera y una rotación externa de rodilla. Este se realiza en ambas piernas. El hallazgo va a ser positivo siempre y cuando esta genere un dolor inguinal. Bueno, finalizando esto, damos por concluido este test de Fadir. Bueno, continuando con nuestros videos, pasamos al siguiente test, que es el test de Thomas. El objetivo de este es valorar el grado de flexibilidad y acortamiento de la musculatura flexora de cadera. Para esto le pedimos a nuestro paciente que estrictamente tiene que estar en cúbito supino y el tratante no es estrictamente relevante en esta prueba. Lo que sí le pedimos a nuestro paciente es que realice una flexión de rodilla y cadera máxima de una pierna con la mano entrelazada para generar mayor compresión. El hallazgo va a ser positivo cuando, al generar esta ejecución, en esta zona se puede encontrar una distancia entre el hueco popliteo y la camilla. Para hacer un hallazgo positivo tenemos que comparar las dos rodillas. Por favor, con la siguiente también. Generando estos ángulos podemos ver si el test puede ser positivo o negativo. Bueno, este ha sido el test de Thomas. Muchas gracias. Continuando con nuestros videos, pasamos al siguiente, que es el test de Over, el cual tiene como objetivo valorar el grado de flexibilidad y acortamiento del tensor de la fascia lata o de la banda iliotibial. Para esto le pedimos a nuestro paciente que tiene que estar de cúbito lateral, en la posición del examinador de pie, junto a él. Ya. En esta posición, el paciente tiene que generar una flexión de rodilla y de cadera, mientras yo estabilizo con esta mano la cadera y con esta hago una abducción y una extensión de cadera, generando después un descenso de estas. Bien, perfecto. Aquí podemos ver, así se ejecuta este test, y el hallazgo va a ser positivo cuando existe un déficit en la aducción de la cadera debido a un acortamiento o alguna contractura en el tensor de la fascia lata. Bueno, damos por finalizado este test. Para el siguiente test haremos el test del piramidal. El objetivo de este test es valorar el grado de flexibilidad y de acortamiento del músculo piramidal. Para esto tenemos que tener nuestro paciente en cúbito lateral. Luego de esto generamos una flexión de rodilla de 100 grados y una flexión de cadera de 60 grados, manteniendo un apoyo del pie en la zona poplitea de la pierna contraria. La ejecución de este es: una mano estabiliza la cadera y la otra mano a la altura de la rodilla genera una compresión axial descendente. Perfecto. El hallazgo será positivo si existe una aparición de dolor en el cuerpo del músculo piramidal. Y eso sería el test del piramidal.
Continuando con nuestras pruebas, pasamos a la siguiente, que es la prueba de acortamiento isquiotibial. El objetivo de esta es valorar el grado de flexibilidad y acortamiento de los isquiotibiales. La posición del paciente de cúbito supino, generando una flexión de cadera y una flexión de rodilla, de ambas, y con el apoyo en sus manos, en los isquiotibiales. Las piernas juntas, por favor. En esta posición, la ejecución va a ser que extienda una de sus extremidades a una extensión completa, lo más que pueda. Gracias. La otra, por favor. Gracias. Ahora puede volver a su posición inicial. Esta es la ejecución del test de acortamiento isquiotibial. El hallazgo va a ser positivo cuando existe una flexión mayor a 20 grados, que esto nos va a hacer una consideración de que existe un acortamiento de los isquiotibiales. Damos por finalizado el test de acortamiento isquiotibial. Bueno, continuando con nuestros videos, pasamos al siguiente, que es la prueba de McMurray. El objetivo de este es valorar la afectación de los meniscos y de las regiones parameniscales. La posición del paciente debe ser de cúbito supino y el tratante debe estar homolateral a la rodilla a evaluar. La ejecución de este se genera una flexión máxima de rodilla y de cadera. Con una mano se estabiliza desde el talón y la otra de la zona interlínea. Se generan rotaciones ya sea interna como externa para la ejecución de este. El hallazgo será positivo cuando existe una aparición de un chasquido de la zona articular, o más bien manifestaciones de dolor en el paciente. Un comentario extra es que la zona a evaluar se ve por el tipo de rotación que se genera, ya sea una rotación interna de valorar el menisco interno o una rotación externa de valorar el menisco externo. Con esto concluimos con la prueba de McMurray. Continuando con estos tres, pasamos al siguiente test, que es la prueba de Lashman. El objetivo de este es valorar y estudiar la integridad del ligamento cruzado anterior. La posición del paciente debe estar de cúbito supino sobre la camilla, el tratante de pie frente al segmento a evaluar, rodilla en este caso. La ejecución de este, con la mano carial en la zona distal del segmento muslo y la mano caudal, generando una flexión de 15 grados de rodilla en la zona proximal del segmento de pierna. La ejecución de este será movimiento de traslación hacia anterior, para poder valorar lo que acabamos de decir del ligamento cruzado anterior. El hallazgo será positivo cuando se aprecie propioceptiva o visible una traslación hacia anterior anormal o excesiva respecto de la tibia al fémur, dando así que el segmento que está afectado que sería el ligamento cruzado anterior. Bueno, con esto damos por finalizada esta prueba de Lashman. Continuando con nuestros videos, pasamos al siguiente test, que es el test de cajón anterior, el cual tiene como objetivo valorar la integridad del ligamento cruzado anterior. En primer lugar, el paciente debe estar de cúbito supino en la camilla, el tratante bípedo lateral a este. La realización de este test se comienza con una flexión de cadera de 45 grados y una flexión de rodilla de 90 grados. El tratante semisentado sobre la extremidad distal del segmento avar para otorgar una estabilidad. Las manos del terapeuta abrazan la epífisis proximal de la tibia y los pulgares de la interlínea. La ejecución de este será una traslación hacia anterior, tal como se demuestra aquí. El hallazgo será positivo cuando exista una traslación anterior excesiva de la tibia respecto a los cóndilos femorales.
Pasando a nuestro siguiente test, pasamos al test de prueba de inestabilidad lateral, balón forzado. El objetivo de esta prueba es apreciar el grado de inestabilidad lateral de la rodilla. La posición de nuestro paciente debe ser de cúbito supino, la posición del tratante debe ser semisentado entre los miembros inferiores, en la que la posición de las manos debe ser la mano craneal entre los cóndilos femorales de la tibia y el fémur, y la mano caudal en el malleolo lateral. La realización de este debe ser en una extensión completa y donde nosotros debemos generar una flexión de 30 grados para poder hacer este test. Se generan fuerzas variantes de rodilla hacia lateral. Bueno, para hacer que sea un hallazgo positivo, se debe existir la presencia de bostezo articular o aumento en el espacio articular correspondiente al compartimento lateral. Bueno, con esto podemos dar por finalizado este test de balón forzado. Continuando con esta prueba, pasamos a la siguiente, que es la prueba de inestabilidad medial, balón forzado. El objetivo de esta prueba es apreciar el grado de inestabilidad medial de la rodilla. La posición de nuestro paciente debe ser de cúbito supino, la posición del tratante o examinador debe ser perpendicular al eje del miembro a evaluar, en donde el tratante sitúa la mano craneal en el segmento de rodilla, apoyando la eminencia hipotenar sobre la articulación tibio-fibular superior, y la otra mano debe estar en la altura del malleolo medial. La ejecución de este debe ser en una extensión de rodilla, donde generamos nosotros una flexión de 30 grados y una leve rotación en la altura del malleolo. En esta posición nosotros debemos generar pequeñas compresiones ahí apoyamos un punto de apoyo. El hallazgo va a ser positivo siempre cuando se encuentre en presencia de un bostezo articular o que aumento en el espacio del compartimento medial de la rodilla. Esto nos puede dar una alerta o ser un indicio de una alerta de una afectación en el ligamento colateral mediano. Con esto podemos dar por finalizado el test de inestabilidad de balón forzado. Siguiendo con nuestros tests, pasamos al siguiente, que es la prueba de cajón anterior de tobillo. El objetivo de este test es valorar el grado de inestabilidad anterior del tobillo. La posición del paciente debe ser de cúbito supino con los pies relajados. La posición del tratante o terapeuta debe ser de pie a los pies del paciente. La ejecución debe ser con una mano sostener a la altura de los malleolos y con la otra a la altura del calcáneo. La ejecución de este debe ser con una compresión ascendente para así generar un desencajamiento de la zona a estudiar. El hallazgo será positivo cuando exista una excesiva traslación en cuanto del tibio peroneo al referente al astrago. Con esto damos por finalizado el test.